Hijo de Dios, ¿no? Entonces, una admiración con asombro que va mostrando el Evangelio de Marcos para presentarnos a un Jesús asombroso, asombroso, para los que leemos, para que podamos tener no solamente ese asombro, esa admiración por las cosas que Jesús ha hecho, sino para producir en nosotros una convicción hacia el cristianismo. Entonces, ese es el Evangelio de Marcos. Su tema central es ese. Está hablando de aquel Jesús poderoso en palabra, aquel Jesús que está dispuesto a poder mostrarnos todo su poder. Ese es el Evangelio que nos muestra, nos presenta Marcos. Ahora, en cuestión del autor, la tradición de la iglesia primitiva lo que hace es asignar definitivamente nuestro evangelio, este segundo evangelio para nosotros, a la autoría a Marcos. Marcos, es probable que este Marcos fuera Juan Marcos, aquel que en el libro de Hechos había hecho renegado un poquito al apóstol Pablo, ¿no? Pero la mayoría apunta que es ese Juan Marcos, hijo de María, en cuya casa habían reuniones de los cristianos, de los primeros cristianos. En ese lugar se reunían. Entonces, se piensa que este Juan Marcos es el mismo Marcos que tal vez incluso presenció la detención de Jesús y que huyó no muy bien, ¿no? No muy bien, no estuvo muy bien su huida, ¿ya? Eh, Se piensa que este era sobrino de Bernabé, ¿no? Porque en el libro de Hechos se habla de él junto a Bernabé. Entonces, quizá él haya sido incluso uno de los levitas en el templo, ya posiblemente haya sido eso. Entonces, de este Marcos, de este Juan Marcos estamos hablando. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 14, versos 51 y 52. Si me lo pueden leer, por favor. Marcos 14, 51. Voy a buscar también. Capítulo 14, versículos 51 al 52. Amén, pastor. Amén. Por favor, una lecturita. Ya. Marcos 14:51 dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. El 52. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Amén. Se cree que este joven que ha escapado desnudo, cuando estaban atrapando, arrestando a Jesús, se cree que pueda ser Juan Marcos, que huyó desnudo, dice, ¿no? Porque dice, uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana, cuando los soldados le apresaron, le agarraron a Jesús. Y él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. Se cree que es este Marcos que está relatando él mismo esta historia, que nos ha dejado ese pedacito ahí, esos dos versículos, que nos dan un indicio de que pueda ser él. En el libro de Hechos, capítulo 12, versos 12, búsquenmelo también, Hechos 12, 12. Amén, pastor. Amén, por favor. Ya, Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Amén. Entonces, este joven Juan Marcos, entonces en su casa se reunían los cristianos, ¿no? Se reunían los cristianos. Y ahí estaba Pedro junto a él, y se fue a la casa de María, la madre de Juan, el que se llamaba Juan Marcos.
Entonces, muchos de los seguidores estaban orando allí, estaban los primeros cristianos reunidos ahí. Entonces, de ese Juan Marcos estamos hablando de que pueda haber sido el autor del libro de Marcos, o tal vez no el autor directo, tal vez el autor recopilando los dichos que decía el apóstol Pedro, ¿no? Porque estaba junto a Pedro siempre y el estilo que tiene el Evangelio de Marcos es un estilo como que estuviera hablando Pedro y lo que él está haciendo, él estuviese recopilando esto, porque Pedro era así, ¿no? Pedro era pues el que hablaba primero, el que le gustaba la acción, el que le gustaba estar adelante y todas esas cosas, entonces por eso se cree que puede ser Pedro, ¿no? Y el testimonio de los padres de la iglesia, de los primeros padres de la iglesia, ¿no? Hace bastante énfasis y muestran de manera muy contundente que Marcos acompañó a Pedro en diferentes ocasiones, ¿no? Acompañó también al apóstol Pablo, se volvió, pero después estuvo más con Pedro, entonces viajó a Roma, junto con Pedro, era intérprete de Pedro, ¿no? Y él se cree que compiló este evangelio de las predicaciones que hacía Pedro, ¿no? El nombre Marcos era un nombre romano, es un nombre romano, entonces parece que esto nos está indicando que él fue educado entre los romanos, ¿no? Su educación era romana. Entonces, por eso, como su educación era romana, tal vez entonces su público objetivo eran también los romanos, los gentiles, ¿no? Entonces, y estos hechos de que sea su nombre romano, de que haya viajado a Roma, a ayudar a Pedro como intérprete ahí en Roma, entonces nos hace pensar que él tenía esa inclinación a poder hablarles a los romanos, ¿no? Mostrar el evangelio a los romanos. Entonces, estos hechos nos hacen pensar realmente que él pueda haber adaptado todo para escribir este evangelio a los gentiles, ¿no? Al público romano. Ahora, y eso va a la siguiente pregunta. ¿A quién fue escrito? ¿A quién fue escrito el evangelio de Marcos? Y bueno, se piensa que su destinatario era un público romano, ¿no? Un público romano. ¿Por qué? Porque hay muchos hechos que nos indican que este evangelio se adapta a los romanos especialmente, ¿no? Primero, porque sus historias, las historias que nos presenta Marcos, son bastante resumidas, son breves, ¿no? Son breves, pero las escenas, a pesar de de esa brevedad, ¿no? Las escenas están cargadas de movimiento, de energía, de cosas que están esperando más acción, porque los romanos eran así, estaban esperando mucha acción. Entonces, adaptado para un público bastante activo, bastante enérgico, ¿no? Y los romanos eran así, enérgicos, activos. Y por eso la característica principal de este libro nos hace pensar que esa constante repetición y luego y después y más tarde y esto, ¿no? Es como una historia contada como para que no perdamos el énfasis, el hilo de la historia que se está contando. Pasa una cosa y luego ya pasa otra y luego ya lo siguiente, más tarde otra cosa, ¿no? Entonces nos da una idea de una actividad y una prontitud como la de los romanos. Los romanos eran más estilos militares en todo eso, entonces más por ahí más o menos va el relato que se encuentra en el Evangelio de Marcos, ¿no? Qué interesante. Eso nos da muchas luces para pensar que realmente este evangelio tenía ese propósito principal, ¿no? Los principales lectores, para que lo puedan entender, un público
público gentil. Entonces, por eso es que a nosotros nos gusta el Evangelio de Marcos, porque nosotros estamos así, ¿no? Como que la historia, ¿qué más viene? ¿Qué más sigue? Y qué continúa, ¿no? Y Marcos no nos da mucho descanso, ¿no? Pasa algo y ya pasa lo siguiente, y ya pasa lo siguiente. Y así vamos leyendo el libro de Marcos, y así lo tenemos que leer. Otro de los aspectos, o otro de los hechos que indican que este evangelio se adapta mucho a un público romano, ¿no? Es que cuando se habla de dinero, no se habla de moneda judía o moneda, de cualquier otro tipo de moneda, sino se habla apenas de la moneda romana. Entonces, eso también es algo que nos tiene que llamar la atención, porque si es así, entonces solamente está refiriéndose justamente a los romanos, y para que los romanos entiendan bien y estén familiarizados con ese tipo de relatos, usando su moneda, ¿no? Ahora, se emplea división de los tiempos en el estilo romano, ¿no? Los judíos tenían una forma de medir el tiempo, de hablar acerca del tiempo, pero aquí en los relatos de Marcos encontramos que esas divisiones de tiempos del día, de la mañana, de la tarde, de las horas, etcétera, es un tiempo que usaban los romanos, no tanto lo que hacían o cómo manejaban el tiempo los judíos. Entonces, la división del tiempo es la división estilo de los romanos, ¿no? Así encontramos los relatos en este evangelio. Se tienen que explicar incluso algunas costumbres de los judíos, algunas costumbres hebreas, que en el evangelio de Mateo encontramos que no hay esas explicaciones, porque Mateo está dirigido a un público judío, hemos dicho, principalmente judío hebreo. Entonces, si era dirigido a ese público, no era necesario hacer explicaciones cuando se hablaba de alguna fiesta, de alguna tradición, de algo que es correspondiente a los judíos. ¿Por qué? Porque si el que está leyendo es un judío, entonces entiende, ¿no? Se habla de la fiesta de la Pascua, lo entiende, se habla de la fiesta de la cosecha, se entiende. Pero un romano, un gentil que no conocía esas costumbres, necesitaba una pequeña introducción, aunque sea una pequeña explicación de cómo funciona ese rito, esa tradición, esa costumbre, para poder entender el contexto de lo que está pasando. Entonces, sí se explican algunas de las costumbres hebreas que se encuentran relatadas aquí en el Evangelio de Marcos. Para una verificación vamos a ir al capítulo 7, versículos 3 y 4 de Marcos. Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Amén, pastor. Amén. Por favor, por favor. Hermano, por favor. Amén. Amén. Marcos 7, 3 y 4. La Ujú. palabra del Señor dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los levantamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Amén. Está hablando de una costumbre que tenían los fariseos, ¿no? Los judíos hacían eso, dice, fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición, muchas veces si no se lavan las manos no comen, dice, ¿no ve? Y está hablando de lo que contamina al hombre, y los fariseos se cuidaban de eso. Cuando volvían de la plaza, si no se lavan, no comen. Entonces está explicando ciertas cosas el Evangelio de Marcos. En Mateo eso no se explica. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y está hablando de lo mismo, ¿no? El tema es el mismo, lo que Amén, pastor. contamina al hombre.
Por favor, hermana Elsa. ¿De qué versículos, pastor? 15, del 1 hasta el 10, por favor. Amén. La palabra del Señor dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Hasta el 8, pastor? Sí, hasta el 8 está bien. Ya. Muy Amén, bien. pastor. ¿Se han dado cuenta de que aquí no hay ninguna explicación de por qué los discípulos se tienen que lavar o no se tienen que lavar las manos? No hay ninguna explicación. La historia continúa y continúa a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente. Pero en el Evangelio de Marcos, ¿no? En el Evangelio de Marcos vemos que es necesaria una explicación porque lo están escuchando no judíos. O sea, el que va a leer principalmente es un no judío. Entonces está explicando, por eso tiene que explicar por qué tienen que lavarse las manos, porque si los fariseos, si no se lavan las manos, no comen. Si vuelven de la plaza, no se lavan, no comen. Entonces, todas estas cosas hacían, ¿no? Para lavar los vasos antes de beber, los jarros, los utensilios de metal, todas las cosas, ¿no? Y recién dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Dice. Y ahí Jesús les empieza a responder, hipócritas, bien profetizó de vosotros. Y ahí la misma historia, pero aquí lo tenemos mucho más resumido en el Evangelio de Marcos. Se obvian algunas cosas, pero se añaden también algunas explicaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, así va transcurriendo el Evangelio de Marcos y nos damos cuenta de que esto nos recalca y nos hace notar que realmente el Evangelio de Marcos, su principal objetivo en ese momento, en ese tiempo, era que un romano, un no judío pueda leerlo y pueda comprender y pueda admirarse de las cosas que estaban pasando, ¿no? No hay muchas referencias a las profecías del Antiguo Testamento, lo que sí encontramos en el Evangelio de Mateo, ¿no? Mateo, como decía el tal libro, o como decían las escrituras, y lo que se decía de él se está cumpliendo. Entonces, esas referencias al Antiguo Testamento prácticamente no hay, hay muy pocas referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los romanos no estaban familiarizados con las profecías, no estaban familiarizados con las escrituras. Entonces, era muy probable que si se hace referencia a alguna escritura del Antiguo Testamento, no iban a entenderlo, ¿no? No iban a entenderlo. Entonces, solo se mencionan algunos pasajes que hacen referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Son muy pocos los pasajes que se encuentran haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 13:14. Mateo 13:14. Vamos a buscar. O Marco 13:14, perdón. Amén, pastor. Por favor, hermana. Marcos 13:14. La palabra del Señor dice así. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló
el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. Dice, hay una referencia a lo que decía el profeta Daniel. Y le añade, ¿no? Hay una aclaración, ahí, el que entienda, que entienda, ¿no es cierto? Ahí El que está lea. el que lea, entienda, ¿no ve? Ahí Sí. está. ¿Por qué? Porque el que está leyendo se supone que no es precisamente un judío. Entonces hay que hacerle algunas aclaraciones. ¿Por qué? Porque no es judío. Así trabaja el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, hace una referencia a Isaías. El profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Esa es otra referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Habla del libro de Isaías, que se ha profetizado y etcétera, y nos está contando eso. En Mateo no encontramos una referencia así simplemente de eso, sino que se cumplió las escrituras, o en las escrituras dicen, ¿no? Así está trabajando entonces el Evangelio de Marcos. Ahora, ¿dónde más o menos ha sido escrito el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿En qué fechas más o menos? La mayoría de los testimonios favorecen a que ha sido escrito en Roma entre los años 60 y los 70 después de Cristo. Otros autores, como este historiador Irineo, dicen que este evangelio puede haber sido escrito entre el 65 y el 80, el 65 y el 68 después de Cristo, un periodo más cortito, ¿no? Pero la mayoría dice que es entre el 60 y el 70 después de Cristo. Ahora, que no sepamos la fecha exacta de cuándo ha sido escrito este hermoso evangelio, no tiene que desanimarnos a estudiarlo, ¿no? Porque ya no sabemos de qué fecha exacta es y tal vez no es, tal vez sí es, tal vez no es palabra de Dios. No. Aunque no sepamos con exactitud las fechas, tenemos que seguir estudiando este evangelio porque tiene bastantes riquezas para nosotros. Amén. Entonces, esa es más o menos la estructura del libro que vamos a encontrar. Así está estructurado este hermoso evangelio, el evangelio de Marcos. Algunas particularidades del libro. Vamos a ver entre las particularidades ese carácter escritural de Marcos, ¿no? El Evangelio de Marcos tiene un toque, el toque de Marcos, ¿no? Tiene ahí impregnado en este Evangelio. Y es una de las cosas que encontramos es que Marcos es más conciso. Es el más corto de los 4 evangelios, el Evangelio de Marcos, y incluye entre sus frases, ¿no? Repetidas veces a través de todo el libro, la palabra inmediatamente o luego y cosas que hacen que se pueda unir historia con historia con historia, ¿no? ¿Para qué? Para indicar cierta acción. ¿La acción de quién? Del héroe favorito de Marcos, de Jesús, ¿no? De ese actor principal del Evangelio de Marcos. Entonces tiene un estilo que es bastante vivo, bastante animoso. Gran parte del contenido del Evangelio de Marcos lo vamos a encontrar en Lucas, lo vamos a encontrar en Mateo, sí, pero no es una simple repetición de la historia de Jesús. No es algo que repito lo mismo y ahí se quedó, ¿no? Porque este evangelio contiene
otros detalles que los otros evangelios no vamos a encontrar, ¿no? No vamos a encontrar ni en Mateo ni en Lucas algunos detalles que nos da Marcos. Entonces, el Evangelio de Marcos comienza de manera igual al Evangelio de Juan, ¿no? Con una declaración de que Jesús es Dios, de que Jesús es Dios. Juan empieza con en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no ve? De la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y Marcos tiene un comienzo parecido porque empieza directamente con la historia de Juan el Bautista y el bautismo y todo eso, ¿no? Declarando la divinidad de Jesús, ¿no? Pero a diferencia el Evangelio de Juan, no, no se extiende, no se explaya en esta doctrina de la divinidad, pero sí inicia mostrando la divinidad de Jesús, ¿no? Más bien, el Evangelio de Marcos pone su atención en las obras que Jesús empieza a hacer después de esa demostración de su divinidad ahí en el bautismo, empieza ya directamente con los milagros, con las obras que Jesús hace. Entonces, un estudio bastante cuidadoso de este libro, de este evangelio, nos va a ir comenzando a revelar hechos, ¿no? Hechos de que el autor Marcos quiere declarar paso a paso las obras maravillosas de Jesús. En lugar de que estemos profundizando en algunas cosas, ¿no? En lugar de que las afirmaciones frecuentes del escritor testifiquen de su deidad, nos muestra solamente los hechos que sí testifican de la deidad de Jesús. Entonces, ese es uno de las particularidades de este hermoso evangelio, el evangelio de Marcos. Ahora, hay referencias que Marcos hace que son bastante personales acerca de Jesús, ¿no? Son bastante personales acerca de lo que se dice de Jesús. Y esas referencias las vamos a encontrar en este evangelio, en el evangelio de Marcos, ¿no? A ver, uno de los que resalta aquí es el capítulo 1, verso 13. A ver, por favor. Capítulo 1, Amén, verso pastor. 13. Gracias. Por favor, hermana. Marcos 1:13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Eso es. Estaba con las fieras, ¿no? Algo de Jesús que no nos dijo Mateo. Mateo dijo que sí estuvo en el desierto 40 días y después ha sido tentado por Satanás. Pero aquí Marcos nos dice que estaba con las fieras y los ángeles le servían, ¿no? Son detallitos que nos van a mostrar acerca del carácter de Jesús. No le tenía miedo ni a las fieras, ¿no? Ahí estaba con ellos, ahí en el desierto. Jesús hizo una afirmación acerca de sus discípulos que encontramos en este evangelio, en Marcos. Marcos capítulo 3, versos 17. Marcos 3, Amén, pastor. 17. Ese es, por favor, mi hermano. Ya, Marcos 3:17 dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijo del trueno. Amén. Amén. Jesús era, vamos a ver cómo le describimos aquí a Jesús. Hay veces lo vemos muy serio a Jesús, lo vemos muy concentrado ahí en lo que
tiene que hacer y así lo tenemos que ver, está bien. Pero aquí nos da algo del carácter de Jesús, ¿no? Les pone un apodo a estos dos de sus discípulos, ¿no? Les pone un apodo. Dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Boanerges significa hijos del trueno. Hijos del trueno. ¿Por qué les nombra así? ¿No? Dice desde el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges. Él sabía cómo eran ellos, ¿no? Boanerges parece que estos dos discípulos eran los más jóvenes. Y al ser los más jóvenes, ¿no? La juventud, ¿qué nos hace hacer la juventud? Nos hace ser intrépidos, ¿no? El joven es más intrépido, no puede meter nomás la pata, no la piensa mucho y hace nomás las cosas. Entonces, por eso les dice hijos del trueno, porque ellos querían ya nomás hacer descender fuego del cielo para tal vez destrozar a aquellos que no estaban de acuerdo, ¿no? Con ellos. Entonces, por eso tiene este apellido Boanerges. Ahora, Jesús muestra también su carácter en este evangelio indignándose. Jesús se indigna. El capítulo 10, verso 34 nos muestra eso. Capítulo 10 de Marcos, verso 34. Amén, pastor. Marcos. Marcos 10, 34. Amén, amén, pastor. Amén, Marcos 10:34, y dice la palabra del Señor, y le perdón, y le Desde el encarnecerá, 32, desde el 32, así lo leemos. y ya. Amén. Marcos 10:32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán a él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Muchas gracias. Aquí vemos a Jesús contando lo que va a pasar, pero lo encontramos no como en el Evangelio de Mateo, lo encontramos más indignado, ¿no? Lo encontramos contando esto, lo que va a pasar, con cierta indignación. Y dice que ellos se asombraron de las cosas que él iba haciendo, se asombraron, los discípulos se asombraron de él, ¿no? Y mucha multitud del pueblo siempre le oía de buena gana, porque ese era el carácter de Jesús, él atraía. El Evangelio de Marcos nos muestra estos detalles que otros evangelios no nos muestran, ¿no? Resalta el poder divino de Jesús, ¿no? Resalta todo ese poder que tiene, ¿no? Y Marcos lo que hace es con frecuencia no solamente resaltar solo el poder, sino también sus sentimientos humanos de Jesús, aquellos sentimientos que él va expresando, ¿no? Su decepción, su cansancio, su propio asombro, su llanto, su afecto, va mostrando en este evangelio, lo que tal vez no se muestra mucho en el evangelio de Mateo, ¿no? Marcos 3:5, por favor. Marcos 3:5. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así.
Entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Amén. Entonces, mirándose alrededor con enojo, ¿no? Con enojo, su decepción ha debido ser grande en ese momento, dice, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿No? Vemos el carácter de Jesús, la decepción que él muestra, cómo se entristece, cómo él se enoja, ¿no? Esos detalles lo vemos en este Evangelio de Marcos. En el capítulo 4, verso 38, más por favor. Amén, pastor. Amén. Amén, Amén. amén. Hermana Elsa, hermana Elsa. Amén. La palabra del Señor dice así. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, Amén. levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentando, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Amén. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo, estaba descansando, estaba cansado. No era piedra tampoco, no tenía el poder divino, tenía el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, tenía todo la divinidad en él, pero era persona, era humano, y hemos visto, ¿no? Era humano 100% y se cansaba, ¿no? Y como cualquier persona se cansaba, nos muestra esa etapa, ese carácter del Señor en su cansancio. También se asombraba y se decepcionaba tal vez de las cosas que pasaban. ¿Cómo es posible que no puedan creer, no? Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Uy, qué tremendo. Asombrado de la incredulidad, ¿no? Estaba tan, eh, él sabía, él conocía la verdad y les manifestaba la verdad, y era tan fácil de entender, pero eran tan duros los corazones de ellos que no querían entender. Y eso hacía que el Señor se asombre, estaba asombrado de las cosas que no podía creer que ellos no puedan entender simples verdades, ¿no? Era tremendo. Entonces, ese carácter de Jesús nos muestra el Evangelio de Marcos. Hay otra faceta que nos muestra en Marcos capítulo 7, versículos 34. 7:34. Hermana Jocelyn, por favor. ¿Solo el 34, pastor, o hasta el 37? Solo el 34. Ya, amén, pastor, así dice la palabra de Dios. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efrata, es decir, se abierto. Amén, pastor. Amén. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, sea abierto. Efata, es decir, sea abierto. Gimió, ¿no? Por eso decía sus gemidos, su asombro, su cansancio, su decepción. Y no es la única vez que se escuchan sus gemidos, ¿no? Ahí cerquita en el 8:12, en el capítulo 8, verso 12, también nos dice, ¿no? Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Tremendo
porque su gemido, su dolor era tan fuerte, porque era un pueblo bastante duro, su gemido hacía salir el Señor delante de ellos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, él a pesar de mostrar su asombro, su cansancio, su decepción, él en todo momento muestra su amor, su afecto hacia nosotros, ¿no? Capítulo 10, versículos 21, por favor. Amén, pastor. Amén, amén. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo en la copla, te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. El 22 más pastor. No, está bien hasta ahí. Entonces Jesús Amén. mirándole, le amó, ¿no? Resalta el poder de Cristo, pero también resalta sus sentimientos humanos, su amor, su afecto, su cansancio. Lo que hace el Evangelio de Mateo, Mateo mira hacia atrás, ¿no? Mateo mira hacia atrás. Marcos no mira hacia atrás, ¿no? No, poco mira las profecías del Antiguo Testamento. Da apenas un breve informe de los discursos de Jesús y no mira tanto hacia atrás, hace más énfasis en el poder y en las obras poderosas que Jesús realizó. Hace un, eh, una diferencia en el Evangelio de Mateo, de que Mateo se concentra en mostrar al público judío de que eso que estaba aconteciendo ya había sido profetizado. Pero Marcos no se preocupa tanto de eso. Lo hace en algunas ocasiones, de manera resumida. Lo que Marcos quiere es mostrar y presentar a un Jesús que está haciendo milagros. Con el poder divino que él tenía, hace milagros. Y por eso, en el Evangelio de Mateo, encontramos el registro de muchos milagros, ¿no? El registro de los milagros. Registra en total 19 milagros, ¿no? Marcos registra 19 milagros en este libro y estos 19 milagros lo que hacen es mostrar el poder sobrenatural del Señor, ¿no? Ese poder sobrenatural que tenía, que no era un poder humano, ¿no? Y fueron registrados y anotados en este Evangelio de Marcos y tenemos muchas citas, las citas que nos hablan acerca de estos milagros, ¿no? 8 de los milagros prueban el poder sobre las enfermedades, sobre aquello que aqueja al cuerpo humano y que el Señor puede sanar y que sanó, ¿no? Sanó la fiebre, sanó la fiebre, sanó la lepra, sanó al paralítico, al hombre que tenía la mano seca, a la mujer que tenía flujo de sangre, ¿no? Muestra esa sanidad. Sana al sordomudo, está registrado aquí en el Evangelio de Marcos, el sordomudo. Le sana también al ciego de Bethsaida, ahí está en Marcos 8. Sana al ciego Bartimeo, y ahí está registrado en Marcos 10, hemos leído. Entonces, estos 8 milagros de la fiebre, la lepra, el paralítico, la mano seca, el flujo de sangre, el sordomudo, el ciego, ¿no? Los 2 ciegos, ahí está, son milagros que están probando, están demostrando el poder que Jesús tenía sobre las enfermedades. Ese es el poder que muestran estos milagros. Entonces, 8 milagros
que muestran el poder sobre las enfermedades. 8. Hemos dicho 19. Los siguientes 5, ¿no? 5 milagros nos muestran su poder sobre la naturaleza. Un poder, por eso sobrenatural, ¿no? Que no es humano, no es nada natural, y muestran el poder que tenía sobre justamente la naturaleza. Uno ya lo hemos leído hace ratitos, cuando Jesús estaba descansando, cansadito, durmiendo, calma la tempestad. ¿No? Calma esa tempestad que a pesar de estar cansado se despierta, le dice, no, vamos a perecer, vamos a morir, en otras palabras, ¿no? Y él se levanta y detiene la tempestad. La naturaleza le obedece y se calma aquella tempestad que era para muerte. Entonces, su poder sobre la naturaleza. Multiplica los panes y los pescaditos, ¿no? Los peces, multiplica los panes y los peces. Otra obra sobrenatural. ¿Quién puede agarrar algo y multiplicarlo? ¿No? Eso no es natural. Entonces muestra su poder sobre la naturaleza haciendo este milagro de los panes y los peces. Tiene tal poder que en otra ocasión anda sobre el mar, ¿no? No se hunde, anda sobre el mar. Nos demuestra su poder, el poder sobrenatural que tenía. Multiplica los panes y los peces otra vez, ¿no? En el capítulo 6, multiplica los panes y los peces. En el capítulo 8, otra vez multiplica otros panes y peces, ¿no? Y ahí muestra su poder sobrenatural. Seca la higuera, ¿no? El capítulo 11 nos muestra ese milagro que seca la higuera. Entonces, si él quería que se seque algo, se secaba. Si él decía que algo florezca, florecía. Entonces, él demuestra su poder sobre la naturaleza con milagros que demuestran justamente ese poder. Y son 5 milagros, la tempestad, 2 multiplicaciones de los peces, andar sobre el mar y que la higuera se seque, muestran su poder sobre la naturaleza. 5 milagros. 8 más 5, tenemos ya 13 milagros. 4 milagros demuestran la autoridad sobre lo espiritual, sobre los demonios, ¿no? Echa fuera de los demonios, los echa fuera demonios, capítulo 1, verso 25, ahí está registrado cómo va expulsando a los demonios. También expulsa a esa legión de demonios que estaban en el pobre muchacho gadareno, ¿no? Ahí estaba el endemoniado gadareno con una legión de espíritus malignos sobre él o dentro de él, y Jesús se encuentra con él después de desembarcar, está pasando por Gadara, lo encuentran a él, le gritan, Jesús, hijo de David, ¿qué es lo que quieres con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo, no? Y él lo que hace es expulsar. Su poder era tal que han tenido que rogarse para poder ir y ocupar a los cerdos, ¿no? Entonces, así era el poder de Jesús sobre lo espiritual. Otro milagro de sanidad de espíritus inmundos está registrado en el capítulo 7, ¿no? Sana de un espíritu inmundo, nuevamente, sana de ese espíritu inmundo, y está registrado aquí en el Evangelio de Marcos. Echa fuera demonios, ¿no? No solamente en esa ocasión, ni la otra ocasión, echa fuera demonios y están registrados acá. Entonces, 4 milagros de endemoniados, de demonios expulsados, de espíritus inmundos expulsados, los tenemos registrados aquí en el Evangelio de Marcos. 2 milagros que demuestran lo que es su poder sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? En capítulo 5, verso 42, resucita una niña,
hacer una resurrección. Y en el último capítulo de este evangelio, en el capítulo 16, versículo 9, él mismo resucita, ¿no? Él mismo muestra su poder resucitando. Entonces, tenemos 8 milagros sobre las enfermedades, más 5 milagros sobre el poder de la naturaleza que él tenía, 4 milagros sobre la autoridad espiritual sobre los demonios y 2 milagros que demuestran la conquista sobre la muerte, sobre la vida y la muerte. En total, 19 milagros. 19 milagros que el Señor Jesús había realizado y que el evangelista Marcos ha recopilado en este tiempo, ¿no? ¿Qué les parece el evangelio de Marcos hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, mis hermanos? Este es el evangelio de Marcos. Y vamos a ir profundizando ya en la temática, en el contenido que nos va mostrando el Evangelio de Marcos. Perdón, se ha cortado. Aquí está. Perdón, ahí está. Entonces, en el contenido que vamos a comenzar a analizar ahora acerca del Evangelio de Marcos, vamos a hacer algunas referencias a lo que ya hemos leído tal vez en el Evangelio de Mateo y no vamos a tratar de profundizar mucho tampoco en esas historias, ¿ya? Vamos a pasarlo tal vez un poco más rápido. En Mateo sí nos hemos detenido un poco más porque aquí se repiten muchas de esas cosas. Entonces, yo lo que sí más bien quiero sugerirles, hermanos, que a conciencia cada uno de ustedes pueda leer el Evangelio tanto de Mateo como Marcos, como Lucas y como Juan, ¿no? De manera consciente leeremos todos los Evangelios para poder ir enriqueciéndonos primero con esa palabra y podamos ya darnos cuenta de leyendo uno, leyendo el otro, darnos cuenta de las similitudes y de los detalles de cada uno de estos evangelios y cómo cada uno va aportando ciertas cositas a la historia, ya sea que se repita la historia, pero no es exactamente la misma, ¿no? O es más corta, o es más larga, o profundiza otros detalles que los otros no profundizan. Entonces, la invitación, hermanos, a que podamos leer el Evangelio de Marcos. Vamos a dividir el contenido a estudiar, ¿no? En tres partes. La primera parte, vamos a ver el siervo fiel, Jesucristo siendo el siervo fiel, el que ha venido a cumplir las profecías que se decían sobre él, ¿no? La segunda parte, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 13, vamos a encontrar el siervo conquistador, aquel Mesías que está cumpliendo con dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, que los cojos puedan andar, etcétera. Un siervo conquistador. Del capítulo 14 al capítulo 16, los últimos tres capítulos últimos de este libro, vamos a encontrar al siervo sufriente, aquel siervo que ha venido a entregar su vida en rescate por muchos, ¿ya? Así vamos a hacer el análisis de aquí en adelante, después de nuestro pequeño recreíto, vamos a tener este análisis del contenido. ¿Amén? Entonces vayan preparando, gracias a los hermanos, a las hermanas que rápidamente van leyendo en la Biblia, buscando los versículos de referencia, para que podamos acompañar
a este análisis del Evangelio de Marcos. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, vamos a tener nuestro pequeño descansito de unos minutos para que podamos ya continuar con lo que sigue. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Tomen una agüita, un tecito, alguito, y nos vemos en minutos. Amén, Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Pastor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, nuevamente. Pastor, buenas noches. Eso es. Buenas noches, Luis. Pastor, buenas noches. Estamos en Buenas clase. noches. Buenas noches, pastor. Amén, amén. Qué lindo. A ver, tenía curiosidad de que si alguno de los que no está todavía en la lista de asistencia de hoy haya podido llegar. Me preocupa algunas inasistencias. A ver, ahí está. Estamos volviendo a abrir el archivito. A ver, mi hermana Esdenka, ya son varias clases que se ha faltado. ¿Alguien sabe de ella? ¿La conoce? Amén, pastor, la conozco. Ah, ya. El, Le dices que no se falte. el domingo estaba en la iglesia. Así que Allá. ahí le vi. Cuando le veas otra vez, le dices, el pastor ha preguntado dónde está, ya te estamos extrañando, le dices. Ya, pastor, está bien. Muy bien. Tarea, te voy a preguntar, hermano Carlos. Ya, pastor, está bien. Ya, la hermana Nancy no me preocupa porque ella ha aclarado desde el principio que iba a seguir los videos y entonces está bien. Pero mi hermana Génesis Melvi, ¿alguien la conoce también? Sí, pastor, es de mi iglesia. Eso, ¿qué ha pasado con la hermana Génesis? Dígame, a ver, ¿te ha dicho algo? No, no me comentó nada. Ella está un poquito delicada de salud, está, bueno, está embarazada y tal vez por ese motivo tal vez no entra. La verdad no sé. De todos modos, le voy a consultar o le voy a preguntar el domingo cuando la vea. Por favor, Está bien. hermana. Dígale, te extrañamos en las clases. ¿Puede ponerse al día con los videos y todo eso? Entonces, hay una oportunidad, dígale que no todo está perdido, que recién estamos en la mitad de la materia, ¿ya? Está bien, pastor, le voy a decir. Mi hermana Jocelyn Quispe Aliaga también, ¿alguien la conoce? Sí, pastor, es mi sobrina. Le Ahí voy está, a... mira. Jalón de orejas a la sobrina. Tal vez, pastor, ella yo creo que no va a poder asistir porque tiene clase en la universidad y ella vive en el Alto y está estudiando acá en la universidad en la UNSA, en Ya, Miraflores, ya. entonces tal vez se le hace difícil ingresar. De todos modos, la voy a consultar y le voy a decir. Anímele, hermana, por favor, anímele. Está Tal bien. vez no está asistiendo, ya le puede afectar un poquito, pero en otro horario que pueda presentar los trabajitos, todo eso, va a estar registrado y con su examen más le va a alcanzar la nota. Anímele, por favor. Está bien, pastor, le voy a decir. Muy bien. Gracias. Otro hermano que se nos ha perdido es Efraín Davis. Miren, a ver, Efraín Davis, falta. Estaba emocionado el hermano, pero ya no hay asistencia. ¿De alguna Pastor, iglesia es de es? mi congregación también, pastor. Ah, ya. Harto trabajo tienes, hermana. Sí, pastor. Él es que ha comenzado sus clases, está en prefacultativo de ingeniería, entonces, y también vive acá, digo, en el Alto, es tal vez por el trayecto, pero él sí estaba bien animado, ¿no? Pero el tema es de sus clases. Tengo entendido que tiene clases justamente estas horas y es por eso que no está asistiendo. De todos modos, le voy a recalcar eso, lo que usted dice, ¿no? Que aún puede presentar trabajos y también puede ver los videos y animarlo también para que siga. Voy a hablar con el pastor.
Muy bien, hermana. Harto trabajo que te estamos dando hoy día. Hermano David Thompson, Poma Mendoza, también ya lo extrañamos. David Thompson. ¿Alguien lo conoce, mis hermanos? Solitario el hermano, nadie lo conoce. Si alguien lo conoce, por favor, llámenlo, anímenle, tal vez ha pasado algo. Si hubiese algún problema, no sé, grave, ¿no? Todo tiene solución, podemos orar juntos, incluso aquí, ¿no? La idea es que podamos edificarnos mutuamente, entonces, por favor, mi hermana Felipa también no sabe faltar tanto. La anterior sí estaba, ahora está muy faltoncita. Anímenle también a la hermana, por favor. Y nuestro hermano Juan Daniel Júñez Guaita. Hermano Pastor, Juan también Daniel. es de la avanzada. Ah, ya. Juan Daniel mayormente está, las semanas está en el campo con su papá. Yo creo que eso a veces le limita, pues no asistir a clases, me imagino, ¿no? Porque las veces que viene a la iglesia le pregunto y me dice, no, me fui al campo con mi papá y lo estoy ayudando, indica, ¿no? Tal vez puede ser, bueno, es el motivo por el cual pues no llega a entrar a clase, ¿no, pastor? Amén. Sí, lo virtual tiene sus desventajas, tal vez no hay una relación personal, un trato así directo, pero también tiene ventajas, ¿no? Lo virtual tiene sus ventajas y el esfuerzo que hace el equipo del centro bíblico de grabar las clases, de tenerlo ahí en YouTube para poder ver, es una ventaja que hay que aprovechar. Entonces, anímenles a los hermanos que aprovechen nomás estas ventajitas y que se pongan al día. La idea es que podamos tener un equipo que ha empezado, no sé, una cierta cantidad y podamos terminar la mayor cantidad posible de los que han iniciado. Amén, para que podamos estar. Después, nuestro hermano Roberto Pascual, hoy día hace falta, ya son dos faltas. Si alguien lo conoce, le anima, por favor. Josué Roberto también. Roberto también. Amén, pastor. Yo los conozco, pastor. Eso es mi hermana, por favor. Eso es mi hermana. Por favor, venga. Pastor, la anterior semana el pastor Ilacio no estaba aquí. Yo creo que por ese motivo se faltó. Estaba en su campo y en el campo no hay buena señal en su campo de él. Yo creo que debe ser por eso, pero ayer el día, no sé qué día llegó el pastor, pero le voy a animar al pastor a ver qué me dice. Eso, a los dos. Eso, a los dos. Ignacio y Lacio Gutiérrez. Ignacio y Lacio Gutiérrez. Sí, pastor, son los dos. El día sábado le encontré al Josué y no me dijo nada tampoco. Yo pensaba que estaba pasando. Sí, para que no se descuide. Sí, para que no se descuide. Tiene dos faltitas. Sí, le voy a retar al Josué, pastor. Muy bien. Muy A bien. nuestro hermano A nuestro hermano Iván Aguilar, ¿alguien lo conoce? Pastor, he participado de todas las clases y tengo dos faltas. Sí, pues, dos faltas. Pero- ¿Qué es eso, mi hermano? Preocupado por Pero, vos. ¿por qué me ha puesto falta, pastor? Es dos que está de donde está la crucecita, he participado en las dos clases, pastor. Allá tarde debes entrar, porque llamo lista, no ve. Una vez creo que he entrado tarde y las otras no he debido escuchar o ese rato me he movido de la... Algo ha pasado, pastor. Ya, Pero estas dos estabas presente, ¿no ve? Esta Sí, y esta. sí, ¿Así está bien? sí, y ahora también, ¿no? Bueno, ahora estoy presente. Sí, ahora es de hoy día, es de hoy día, este es de hoy, es esta fila. El otro día, entonces, el que estaba ahí he pasado en tratar de algo ha pasado, pastor. Estaba en trabajo, creo. Ya, ya, ya. Va a Y disculpar, pastor. cuando entras tardecita, en la lista no te me vas a hacernos aclarar, ¿ya? Y amén, pastor. Sí, pastor. Va a disculpar, pastor, Listo. mi La hermana comportamiento. Elisa también, hoy día ha faltado, ¿alguien le conoce? Nina Pasa. Sí, pastor, tenía duelo, por eso ha faltado, pastor. Ah, ya, ya, Felipe. Hermana Felipa, mira, fáltate puesto.
Mira, aquí había estado. Pastor, disculpe. Sí, tal vez puedo tener una falta, pero falta, sí, llegué, al ingresé tarde, puede ser, pero no tengo hartas faltas. Ya, te voy a poner aquí, has debido entrar igual tarde, allá el otro está con retraso. Ya está, ya no vas a tener tanta falta, ¿ya? Ay, Listo, muy bien, con eso, con ese trabajito extra que les estoy dando, por favor, hermanos, si hay alguna necesidad, oremos también para apoyarnos entre nosotros, ¿ya? Amén, pastor. Amén. Entonces, Ahora sí continuaremos. ¿Algo más, hermanos? ¿Alguien quería comentar algo? Bien, decíamos que vamos a ir según este pequeño bosquejo que tenemos para hacer el seguimiento a este evangelio, al evangelio de Marcos, ¿no? Habíamos mencionado que el evangelio de Marcos, en primer lugar, no menciona algunos detalles, por ejemplo, del nacimiento de Jesús, de la niñez de Jesús, de la juventud, nada de Jesús, de todos esos años, ¿no? Hasta que llega ahí ¿cómo se llama? Al bautismo, no menciona nada, ni que si hubo persecución de los niños, sí de la visita de los sabios del oriente, nada no dice, ¿no? Directamente comienza con la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Como antecesor, como un mensajero, ¿no? Precursor del Hijo de Dios. Y se indica, se dedica tal vez muy pocos detalles ahí también, y pasa enseguida directamente a una narración de los hechos asombrosos del ministerio público de Jesús, ¿no? De la pasión, de la muerte, la resurrección, la ascensión, todo. Y omite algunas cositas como los discursos que habíamos dicho, y trata de abundar en los relatos milagrosos. A menudo el Evangelio de Marcos introduce también detalles que complementan, que suplementan las narraciones de los otros evangelistas, ¿no? Y esto nos da una prueba más de la independencia de Marcos como escritor. ¿Por qué? Porque abunda en detalles que los demás tal vez no dicen, ¿no? Y entonces, en base a este bosquejo, encontramos a este Jesús como el siervo fiel. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 13, encontramos a este Jesús como el siervo fiel. Entonces, Marcos describe la venida del siervo fiel y registra su nombre, su proclamación, su victoria sobre Satanás y la primera proclamación de su reino y las primeras obras aquí en la tierra, ¿no? Entonces, el título en Marcos capítulo 1, versículos 1, vamos a ir ahí a Marcos 1:1. Encontramos directamente la predicación de Juan el Bautista. Predicación de Juan el Bautista. Entonces, en el caso de Mateo, Mateo empieza con presentar la genealogía, con un saludo, todo. Marcos comienza su evangelio con algo bastante corto, ¿no? Es bastante corto, ¿no? Que constituye como el título del libro. Dice, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Directo, así, corto y conciso. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? La aclaración. Así introduce el Evangelio de Marcos al héroe de todo este libro, a Jesús. Indica el carácter de su libro, que va a ser directo, que va a ser conciso, ¿no? Es el principio de las buenas noticias
que son proclamadas por Jesús. Ya en el versículo 2 hasta el 8 encontramos el ministerio de Juan. Dice, como está escrito en Isaías, el profeta: aquí yo envío mi mensajero delante de ti, de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Habiendo ya fijado en el versículo 1 su título, ¿no? Marcos empieza ahora su evangelio con el relato del ministerio de Juan el Bautista. Una de las características del evangelio de Marcos es la descripción avivada que tiene, ¿no? Esto coincide con el carácter que tenía Pedro, ¿no? Pedro era directo, avivado, ¿no? Era un pescador sencillo tal vez, pero en él se observa siempre este carácter, ¿no? Cuando hacía las cosas era bastante directo. Entonces, era un hombre que decía las cosas rápido y era más de hablar antes que de escribir. Entonces, por eso se cree que Marcos estaba ahí recopilando y compilando las cosas que decía Pedro. Entonces, hay un toque distintivo en el relato que Marcos hace del ministerio de Juan. Nos da una descripción de Juan del Bautista, de Juan el Bautista, ¿no? Juan dice que estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y comía miel silvestre, dice, ¿no? Capítulo 1, versos 6. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Entonces, sin duda que Pedro quedó muy impresionado por la apariencia muy campestre, muy rústica, ¿no? De Juan el Bautista, pero que a la vez era robusto, ¿no? De este profeta que vivía, que estaba en esas colinas ahí de Judea. Entonces, eso seguramente ha impactado esa figura, esa forma de vestir, esa forma de llevar su vida. Entonces, ha impactado y por eso en el versículo 6 encontramos estos detalles que tal vez no encontramos en los otros evangelios. Y luego ya tenemos ya nomás el bautismo de Jesús. Desde el versículo 9 hasta el versículo 11 encontramos el bautismo de Jesús, ¿no? Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, de acuerdo con el carácter que Pedro mostraba de usar sus palabras, unas palabras directas en su descripción, Marcos ocupa aquí un término diferente al Evangelio de Mateo y diferente al Evangelio de Lucas también, para describir la apertura de los cielos. Mientras los demás usan una expresión que quiere decir que los cielos estaban abiertos, Marcos dice que vio partidos los cielos, ¿no? Versículo 10. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendía sobre él, ¿no? Vio partirse los cielos. Entonces, esa descripción le aumenta el Evangelio de Marcos a lo que los otros evangelios van contando acerca de esta historia. Ahora, desde el versículo 12 en adelante, encontramos este acontecimiento de la tentación de Jesús, ¿no? Marcos no nos da muchos detalles de la tentación de Jesús que ha sido realizado por Satanás. Una vez más, él escoge palabras, ¿no? Es muy notable para ello. Él escoge palabras para contarnos, mientras que Mateo y Lucas dicen que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto
Marcos dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto, ¿no? Los otros dicen, le condujo, y aquí dice Marcos, le impulsó al desierto, ¿no? En el versículo 12, luego el Espíritu le impulsó al desierto. Aquí la expresión de Marcos literalmente quiere decir que el Espíritu Santo le arroja al desierto, ¿no? Pues ahí vemos otra vez un carácter vivo, un carácter energético que seguramente Pedro usaría para describir ese aspecto de que haya sido llevado, haya sido empujado o impulsado al desierto, ¿no? Marcos también añade otra cosa singular, una cosa interesante, ¿no? Y ya lo hemos visto hace ratos, que decía, y estaba con las fieras, ¿no? Algo que los demás tal vez no registran, pero aquí sí nos dice, estaba con las fieras. Porque el desierto era verdaderamente un lugar, y es, ¿no? Un lugar no tan habitable, un lugar sin luz, lúgubre, ¿no? De aullidos, de sonidos tristes, ¿no? De estos indeseables animales, compañeros, bestias que solamente viven en estos lugares, ¿no? Entonces, este detalle, Marcos nos los presenta y nos los deja en estos versículos, ¿no? Luego, de que nos habla de que Jesús principia su ministerio, Jesús va llamando a los discípulos, va llamando a 4 pescadores, dice Marcos, ¿no? Y empiezan a relatar a estos acontecimientos, como está acostumbrado Marcos, de manera corta, de manera así bien simplificada, ¿no? Y va empezando ya directamente después de que Jesús principia su ministerio, va empezando ya a mostrar algunos milagros que él va realizando, ¿no? Habla de la liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿no? Nos cuenta eso y nos cuenta cómo entrando en Capernaum estaba en día de reposo, etcétera, y el milagro que hace Jesús, ¿no? Gritándole al espíritu, ¿no? Les reprende, cállate y sal de él, así, versículo 25, nos va contando eso. Entonces, y aquí encontramos también el milagro de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿no? Ahí encontramos también en Mateo está esto, también en Lucas lo encontramos, y aquí en Marcos, de manera bien cortita, ¿no? Son 3 versículos que nos mencionan justamente eso, ¿no? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés y Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía, ¿no? Qué interesante, un acontecimiento registrado y de manera simple, de manera cortita, el Evangelio de Marcos nos presenta. Y luego nos presenta otro milagro, nos dice capítulo o versículo 32, ¿no? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. No les trajeron en la mañana, en la noche, a todos aquellos que tenían enfermedades, a los que estaban endemoniados, los trajeron, y toda la ciudad dice que se puso ahí en la puerta, ¿no? Lo llenaron seguramente la puerta para estar ahí. Y dice que Jesús sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, a los que habían venido, ha echado fuera demonios y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían a él, ¿no? Y la autoridad sobre los espíritus que tenía. Y empieza el relato de cómo va recorriendo toda Galilea, va predicando el reino de los cielos, ¿no? Y encontramos también ahí la sanidad a un leproso, dice acá, ¿no? Un leproso. Vino un leproso rogándole, se hincó de rodillas, dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él,
le extiende la mano, le toca y le dijo, quiero, sé limpio, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo el poder de Jesús es manifestado. Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 13, encontramos aquel siervo conquistador, ¿no? Aquel siervo que va y empieza a hacer sanidades, empieza a conquistar el reino, conquistar a adeptos, vamos a decir, con esos milagros que él va realizando. Entonces, aquí vamos a estudiar el ministerio público de Jesús. Lo vamos a encontrar a Jesús desde el capítulo 2 en unas escenas que van cambiando con mucha rapidez de un relato a otro relato, ¿no? Y aquí vamos a encontrar siempre eso que en Marcos se caracteriza, dice, y después, y luego, y más tarde, ¿no? Entonces se encuentran este tipo de conectores de historia con historia, más de 40 veces en el Evangelio de Marcos, dependiendo de la versión de la Biblia que leamos, pero vamos a encontrar estos conectores muchas veces, ¿no? Nos da una impresión de contar una historia de aventuras, una historia bastante, bastante rápida, ¿no? Mi hermano Iván está con el micrófono activado y después tenemos la sensación de que quiere hablar. Bien. Estábamos en... ya, las expresiones de Marcos, ¿no? De Marcos que dan una cierta continuidad con conectores gramaticales que dice y luego y después, etcétera, que nos va mostrando una historia que según Marcos no quiere que tenga un final y después un vacío, sino que conecta una historia con la otra. Entonces, yo les sugiero que cuando vayan leyendo el libro de Marcos, no puedan tener un resaltador, no sé, un marcador, algo, para que puedan encontrar cada vez que lean la palabra luego o y luego y después, ¿no? En toda esta sección del capítulo 2 hasta el capítulo 13 y puedan marcar y vayan contando más o menos cuántas veces se repite esta palabra, ¿no? Para que tengan ya la confirmación de que Marcos está intentando contarnos una historia que él no quiere que se acabe, ¿no? Que tiene una continuación más. Entonces, si nosotros tenemos en mente de que Marcos está describiendo a Jesús como aquel que hemos dicho al principio, un Jesús poderoso, un conquistador, ¿no? Entonces vamos a ir a través de este Evangelio de Marcos viendo cómo este propósito se lleva a cabo en el relato que Marcos nos presenta. Primeramente, alista a los 12, va recogiendo súbditos, ¿no? Para su reino. Y están entre ellos, entre todos los que va reuniendo, están los principales que serían los discípulos, ¿no? Pecadores, publicanos, enfermos, necesitados, etcétera. Y luego va explicando el desarrollo de su reino a todas estas personas, ¿no? Desde el capítulo 4 ya va empezando a explicar el desarrollo de cómo va a ser su reino. También vemos cómo Jesús conquista la naturaleza, vemos cómo Jesús derrota a los demonios, sana las enfermedades, derrota a la muerte, etcétera. En estos capítulos vamos a encontrar justamente estas historias que nos muestran ese poder. Durante el ministerio público de Jesucristo, Jesús no solamente es aplaudido por los milagros que realiza, también recibe oposición de parte del pueblo, al igual que en el Evangelio de Mateo vemos cómo tratan de hacerle caer con preguntas, tratan de encontrarle algún error a Jesús. Entonces, así de la misma forma, vemos que Marcos registra también la oposición que Jesús recibe
de parte de su pueblo, ¿no? Entonces ve eso, cómo se le oponen, cómo Herodes mismo se le opone, ¿no? En este evangelio. Y es una oposición bastante fuerte de parte de toda esa gente que no estaba de acuerdo con Jesús, y principalmente los líderes judíos, escribas y fariseos que estaban en contra del ministerio que Jesús estaba realizando, y esto también es registrado aquí en el Evangelio de Marcos. Y Marcos describe en esta sección a Jesús enseñando a sus seguidores, ¿no? Cómo, cómo tenían que ganarse, cómo tenían que hacer su conquista, su paso, su victoria en su reino, en el reino que Jesús estaba presentando, ¿no? Y que es por medio no de cosas fáciles, sino por medio de sufrimiento, por medio de incluso por medio de la muerte, ¿no? Entonces, aquí el conquistador en esta sección reclama su derecho al reino en Jerusalén, así como Mateo lo presentaba como el Mesías que iba a cumplir la profecía, que estaba cumpliendo las profecías. Aquí también Marcos lo presenta como que Jesús tiene toda la intención de establecer el reino en Jerusalén, y registra ese hecho mediante su entrada triunfal en el capítulo 11, ¿no? La purificación que realiza del templo, y cómo va derrotando aquellos jefes que dudaban de su autoridad, ¿no? Aquellos que querían hacerle caer, y cómo va derrotándoles uno por uno, ¿no? Y su propia profecía que él menciona acerca de su venida otra vez para volver ya no como el Mesías que viene a sufrir, sino como un Mesías que vuelve en gloria, ¿no? En el capítulo 13 ya. Entonces, todos estos acontecimientos van relatados en el Evangelio de Marcos desde el capítulo 2. En el capítulo 2, como decíamos, encontramos la curación del paralítico. Si estudiamos la historia de la sanidad del paralítico en Mateo capítulo 9, versículos 1 al 8, y luego leemos con cuidado el relato que nos presenta Marcos, vamos a notar, ¿no? Algo más gráfico, ¿no? En este relato de Marcos, en esta narración que tiene de este acontecimiento, ¿no? Y nos dibuja unos detalles más animados, más vivos de esta historia, ¿no? Y también en Lucas vamos a encontrar esto, y Lucas tal vez nos va a mostrar incluso otros detalles que Marcos y que Mateo no hayan presentado. Pero hay muchas cosas que ya sea Mateo o Lucas no lo presentan, pero Marcos sí menciona, ¿no? Marcos nos dice el hecho, por ejemplo, de que el paralítico fue llevado por 4 personas, ¿no? Esa descripción nos muestra, ¿no? Su descripción de cómo han bajado al hombre por el techo es más pintoresca que la que nos presenta Lucas. Lucas nos presenta el mismo relato, pero no hay todavía esos detallitos que hacen que la historia sea más interesante aquí en Mateo, porque Lucas, ¿qué dice Lucas? ¿No? Dice, bajaron por el tejado, lo bajaron por el tejado, ¿no? Pero Marcos describe cómo han roto el techo, la parte donde él estaba, y cuando lo han abierto ya el techo, han empezado a bajar la camilla, ¿no? En donde estaba el paralítico. Entonces, esas dos historias que vienen siendo del mismo suceso, una tiene muchos más detalles vivos que hacen imaginar mucho mejor la historia, ¿no? Entonces, nos da detalles de cómo quitan la capa de tierra de ahí del techo, ¿no? Y otros materiales del techo, ¿no? Paja y hay otras cosas que tienen, y después las tejas, ¿no? Entonces,
Estas personas llevaban a un paralítico y se nota ahí la desesperación. ¿Para qué? Para que este paralítico pueda tener ese encuentro con Jesús, para que vea a Jesús cara a cara y Jesús pueda haber premiado la fe de estas 4 personas, ¿no? Entonces ahí encontramos. Vamos a ir a la curación del paralítico, ahí en capítulo 2. Y a ver, vamos a leerlo en Mateo, en Marcos y en Lucas. Quisiera que alguien me ayude en buscarlo en Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. Y en Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Y otro que me lo lea aquí en Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Amén. Por favor, hermano. Mateo capítulo 9 del 1 al 8. La palabra del Señor dice así: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: Este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué penséis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Amén. Gracias, hermana. Lucas, por favor. Lucas 5, del 17 al 26. ¿Quién tiene Lucas? Amén, pastor. Por favor. 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba para él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacer a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla de blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis, para el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Belén. Ahora nos toca leer el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, por favor. Amén, pastor. Amén, pastor. Amén, pastor. A ver, ¿quién era primero? Escucha una voz de varón. Escucha una voz de varón. Sí, ¿puedo, pastor? Sí, ¿puedo pasar? Sí, por favor. Sí, por favor. Muy bien. Marcos capítulo 2. Cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían
llevarlo hasta Jesús debido a la multitud. Abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Nos damos cuenta que es el mismo relato. Hay detalles más, detalles menos, pero Marcos nos presenta, hay más acción, ¿no? Hay más acción en este relato. Nos menciona que son 4, nos mencionan que lo han bajado, nos menciona detalles que tal vez nos hacen imaginar un poquito mejor la historia, ¿no? Lucas nos da pocos detalles de que cómo lo bajaron, etcétera, cómo abrieron el techo, no dice siquiera que lo abrieron el techo, lo bajaron directamente, y Mateo todavía es más conciso. Entonces, aquí hay mucha más acción, hay detalles que nos muestra Marcos, porque es la característica que tiene este evangelio, este libro. Entonces, es como que una historia está ahí y la tenemos que seguir, nos invita a imaginar ciertos detalles, ¿no? Bien, antes de que nos vayamos, leamos el Evangelio de Marcos con ese entendido, con ese pensamiento de que estamos leyendo a aquel que nos está presentando a un Jesús conquistador, a un Jesús que viene con todo a reclamar el reino que él mismo había prometido. Amén. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Los espero, mis hermanos, aparte de la tareita que les he dejado, que puedan hacer en sus congregaciones con los hermanos que están tal vez un poquito ocupados con algunas actividades. Avísenles que no se desanimen, que estamos aquí para aprender la palabra del Señor. Y ya sea que lo escuchen en video o avancen, qué sé yo, la cosa es que se lleven edificación de estas clases. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos el lunes. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Hasta el lunes, hermanos. Hasta el lunes. El lunes. Bendiciones, pastor. Amén. Hasta el lunes.